Bienvenidos a Economía en Breve número 219, con lo más relevante del acontecer económico. Esta semana tenemos una nueva entrevista al final del programa con una de las economistas más importantes de México en estos momentos, así que tendremos otro programa bastante largo. La ventaja que tiene este formato del programa es que pueden verlo pues básicamente cuando quieran, darle pausa, por cierto, para ver los datos de interés en las tablas que presento, o incluso, si lo ven en YouTube, elegir una mayor velocidad de reproducción dando clic en el engrane que tienen en la parte inferior y que ven aquí en esta imagen. Si les gustan, por cierto, los TED Talks o pláticas TED, este es un buen tip para ahorrar tiempo. Comenzamos esta semana en Estados Unidos, donde la inflación está saliendo de la tumba y produciendo serias preocupaciones, con un aumento de 0.8% mensual en abril, que superó incluso los pronósticos más pesimistas. La inflación al consumidor alcanzó un nivel de 4.2% anual que no se veía desde el 2008, como podemos ver aquí en esta gráfica que viene desde 1948. Hace algunos programas comentaba que el repunte en la inflación era uno de los riesgos más importantes en el panorama económico, ya que podría cambiar la expectativa de tasas de interés en cero en Estados Unidos durante por lo menos los siguientes 2 años, sobre las cuales descansan pues buena parte de los escenarios de pronósticos vigentes. Ahora la pregunta relevante es ver qué tan complaciente será la Reserva Federal con la inflación, ya que han venido anticipando el aumento de la misma, aunque en las referencias que he encontrado de que hacen los miembros del Fed, pues esperaban tasas entre el 2 y el 3%. En esta gráfica podemos ver que no ha habido muchos momentos en la historia con la inflación por arriba del 4%, y no podría decir que es una gran sorpresa, ya que la política económica está a tope en sentido inflacionario, con liquidez y gasto público sin precedentes. Todavía es pronto como para determinar si la inflación está de verdad saliéndose de control o si estamos viendo un repunte temporal por la conjunción de una serie de factores que serán pasajeros. Pero sin lugar a dudas, este resultado debe estar sonando las alarmas en la Reserva Federal y, si son prudentes, también en las instituciones financieras globales. En esta otra gráfica podemos ver que también los precios al productor están aumentando sustancialmente, lo que suele transmitirse a la inflación al consumidor con cierto rezago. Si bien es cierto que un dato no marca tendencia, me parece que es momento de revisar las posiciones de inversión hacia combinaciones más defensivas ante la posibilidad de turbulencia en los mercados financieros si se repiten datos malos de inflación en los próximos meses. Por lo pronto, los mercados parecen haber tomado el resultado con estoicismo, dando el beneficio de la duda quizá a la Reserva Federal y esperando que sea solo un estornudo, como vemos en esta gráfica de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, que se mantiene pues básicamente estable en las últimas semanas. También en Estados Unidos la producción industrial repuntó 0.7% en abril, lo que fue un buen resultado, aunque no tan favorable como el 1.2% que se anticipaba. Para dimensionar este dato de forma adecuada hay que hacer un par de comparaciones. Primero, respecto a abril del año pasado, que es cuando tocó piso el indicador, y aquí se ve un repunte del 23.3% anual. Pero si comparamos contra abril del 2019, la producción industrial todavía está por debajo, como vemos aquí. La utilización de la capacidad instalada repuntó un poquito, alcanzando 74.9% en el mes de abril, como ven en esta otra gráfica, pero todavía está bastante por debajo de los niveles alcanzados en los 2 años previos. Las ventas minoristas no crecieron nada en el mes de abril, como vemos en esta gráfica del nivel de las ventas. Mal resultado frente al crecimiento de 1% que anticipaban los mercados, aunque la comparación anual luce extraordinaria en esta otra gráfica. Miren, los datos que estamos viendo hasta el momento no apoyan mucho que digamos esta expectativa de que los fuertes estímulos producirán un rebote espectacular en el gasto de los consumidores que regresarían con fuerza luego del confinamiento por la pandemia. Insisto en que habrá que tener cuidado con los mercados financieros globales, ya que los niveles alcanzados por los precios de los activos descansan justamente en esa expectativa. Pasando a México, en el evento más relevante de la semana, Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 4%, tal
como se anticipaba en los mercados, luego del fuerte repunte en la inflación anual de abril que pueden ver en esta gráfica en la línea azul clara. El comunicado presentó algunos cambios interesantes, destacando, diría yo, un balance de riesgos para el crecimiento económico ahora más equilibrado, ya no sesgado a la baja, pero sobre todo, luego de varios meses señalizando un balance de riesgos incierto para la inflación, ahora dicen con claridad que dicho balance es al alza. Entre los riesgos al alza, ahora se agrega la persistencia en la inflación subyacente, diría en niveles elevados, al tiempo que reconocen que los pronósticos de inflación general y subyacente son mayores que en el último informe trimestral y que la convergencia hacia la meta del 3% se retrasa para el segundo trimestre del 2022, pero sigue vigente. Me parece que en la segunda parte del año Banco de México tendrá que comenzar un nuevo ciclo de alza en la tasa de referencia, ya que la inflación muy probablemente seguirá en niveles incómodamente elevados. Esta semana también tuvimos las cifras de inversión fija bruta del mes de febrero, que en este cuadro del INEGI pueden ver, con un crecimiento mensual de 2.4% real con las cifras desestacionalizadas. Bajo circunstancias normales, esta cifra sería muy positiva, pero dado el fuerte peso de elementos estacionales que hay en este mes, hay que tomarla con cierta cautela. Viendo las cifras originales, que es el dato duro, la inversión quedó 4.5% real anual por debajo del nivel de febrero del 2020 y de hecho en el menor nivel para un mes de febrero desde el 2010. En esta otra gráfica podemos ver que el acumulado enero-febrero presenta una caída de 8% real anual, la más profunda para un periodo similar desde el 2009. Miren, es difícil pensar que la inversión puede crecer de forma vigorosa en un entorno en el cual las empresas siguen luchando por sobrevivir y con la elevada incertidumbre que inyectan las iniciativas y acciones del presidente, que llegó incluso a reconocer que está metiendo la mano al proceso electoral, lo que además de ser contra la ley es inmoral y profundamente antidemocrático, y es una de las cosas que él mismo se quejaba cuando estaba en campaña en ocasiones anteriores. Hay una gran incertidumbre sobre el ambiente político y todo parece indicar que tendremos un enrarecimiento notable después de las elecciones. Por cierto, aprovecho también mi espacio para invitar a todos los que ven el programa a salir a ejercer su derecho a votar para elegir el mejor rumbo para el país y para que participen activamente en promover el voto entre las personas que tienen a su alrededor, que ahora es muy importante. Regresando a los datos, el consumo privado del mercado interior se contrajo 0.2% mensual en febrero, como vemos en este cuadro también de cifras desestacionalizadas del INEGI. En las cifras originales se ubicó 7.5% real por debajo del nivel de febrero del año pasado y como vemos en esta gráfica, en el nivel más bajo para febrero desde el 2015. De forma acumulada en el primer bimestre del año, el consumo privado se contrajo también 7.5% real anual, siendo la caída más marcada para un periodo así desde el 2009. Hay que recordar que el consumo privado y la inversión son los principales motores de la economía y en este inicio del año siguen básicamente apagados. La producción industrial del mes de marzo ya mostró una tasa de crecimiento real anual positiva de 1.7%, como podemos ver en esta gráfica, lo que sí es una buena noticia. Las manufacturas repuntaron 6.2% real anual, como podemos ver en esta otra gráfica, siendo el componente que más rápido se ha recuperado de la economía, en gran parte debido al dinamismo de la actividad económica en Estados Unidos. La industria de la construcción, que depende en gran medida del mercado interno, registró un nivel 5.5% real por debajo del observado hace un año. El número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 44.8 miles de puestos de trabajo en el mes de abril, que se compara muy favorablemente con la brutal caída de hace un año, y comparado con otros meses de los años anteriores, meses similares, el resultado no fue tan malo. Las ventas de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAD presentaron aumentos extraordinarios de 46.8% en las tiendas que tienen más de un año en operación y de 49.5% en las tiendas totales, pero esto se debe al efecto base de comparación, ya que estamos viendo la diferencia con respecto al mes de abril del año pasado, que fue cuando el confinamiento
comenzó a estar más severo y fue cuando las ventas se desplomaron. Ya les había advertido en programas anteriores que en las cifras de abril y mayo veremos estos brincos que parecen extraordinarios, pero son una especie de ilusión óptica. En el entorno político, la encuesta del Financiero mostró una baja de 4 puntos en la aprobación del presidente, que alcanzó su nivel más bajo desde que comenzó el sexenio, aunque todavía se mantiene en un elevado nivel de 57%. Me llamó la atención la forma en que los electores perciben al gobierno en los aspectos centrales, con el tema de salud muy balanceado a pesar del desastre, diría yo, que ha sido la pandemia. La percepción sobre la corrupción, en cambio, muestra un claro y fuerte deterioro, a pesar de ser uno de los objetivos centrales que catapultaron a AMLO a la presidencia de la República. En la percepción sobre la economía no hay sorpresas, con una calificación claramente negativa, pero llama la atención el fuerte deterioro en la percepción de la seguridad pública. Respecto al rumbo del país, nuevamente es mayor la percepción de que vamos por mal camino y la gran mayoría desaprueba el trabajo de la Cámara de Diputados, que evidentemente no está actuando de forma independiente. Quedan para reflexionar estos resultados. En la semana que inicia tendremos, empezando la semana, reuniones virtuales de la Comisión del TEMEC para ventilar las presuntas violaciones de México en temas laborales. Cabe notar que estas fricciones con el gobierno de Estados Unidos muy probablemente serán constantes ante las marcadas diferencias en las estrategias de los dos gobiernos. También tendremos el indicador oportuno de la actividad económica del mes de abril, que, como ya hemos comentado, estará fuertemente distorsionado por lo ocurrido el año pasado, y veremos en la encuesta de Citibanamex qué tanto están cambiando las expectativas de inflación, lo que representa una de las piezas de información más importantes para las próximas decisiones de política monetaria de Banco de México. En Estados Unidos, la atención de los mercados estará concentrada en la Reserva Federal, tanto en las minutas de la última decisión de política monetaria como en la participación de varios miembros importantes de su Junta de Gobernadores, buscando ver cómo están interpretando el repunte en la inflación y qué tan confiados se sienten para seguir manteniendo la actual postura monetaria, como han venido comentando hasta el momento. Para la sección Da Vinci, que saltamos la semana pasada por cuestiones de tiempo, pero que ahora seguiremos incluyendo a pesar del tiempo que dure el programa, les tengo un destilado de conocimiento de las neurociencias muy útil por sus aplicaciones prácticas. La próxima vez que se sientan estresados, posiblemente por ver tantas malas noticias en los medios, recuerden que una de las cosas que sí pueden controlar conscientemente es su diafragma y con ello el ritmo de respiración, que a su vez influye notablemente en el funcionamiento del cerebro y en el estado emocional que tenemos. Ya platicaremos más adelante de este tema en otra ocasión. Y ahora me da mucho gusto presentar a una de las mujeres más exitosas del entorno económico de México, que ha sido nombrada Mujer del Año por la Cámara de Senadores por su destacada contribución en el ámbito público. Una de las 100 mujeres más influyentes y referente de mujeres jóvenes para aspirar a posiciones de liderazgo de la revista Forbes, y premio al mérito por el ITAM por significativas aportaciones en el servicio público. Economista por el ITAM, donde hace algunos años fuimos compañeros de clase, y maestra en políticas públicas también por el mismo ITAM, con experiencia variada que va desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, y que tuvo a su cargo ni más ni menos que la tesorería de la Federación, hasta ocupar actualmente el cargo de subgobernador en Banco de México, con la pesada responsabilidad de participar en la definición de la política monetaria para mantener la estabilidad de precios de nuestro país. Me da mucho gusto recibir en Economía en Breve, y le agradezco enormemente su amable disposición para platicar en el programa, a Irene Espinosa. Bienvenida, Irene. Muchísimas gracias, Mario, por permitirme y compartirme este espacio en tu programa de Economía en Breve, que ya cumplió 4 años. Muchas felicidades, y el poder platicar contigo y con la audiencia que te sigue. Pues muchas gracias, de verdad. Y vamos a ello porque tenemos varias cosas que comentar, y vaya tiempos que está viviendo el país, con retos monumentales en el entorno económico luego de la caída más profunda de la producción desde 1932. Para nuestro Banco Central, el entorno ha sido especialmente complejo, y ahora
se enfrenta pues a un repunte bastante significativo en la inflación que la ha disparado bien por arriba del rango de variabilidad alrededor de la meta, al tiempo que los pronósticos de inflación para este año se han venido incrementando. Tú estás en la primera línea en Banco de México, Irene. ¿Qué tanto te preocupa el comportamiento de la inflación y cómo la estás leyendo? Gracias, Mario. Pues mira, para contestar a tu pregunta, quisiera un poco recordar cuál es el concepto de la inflación y qué es lo que la afecta para poder hablar de nuestras preocupaciones, ¿no? Primero, pues recordar que la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios. Ahora bien, en el corto plazo se presentan algunos factores que afectan al proceso de formación de precios, por un lado, pero también por otro lado, la medición misma de la inflación. Entonces, nosotros estamos obligados a analizar toda la información disponible para poder identificar cuáles son los factores, digamos, transitorios, como podríamos decir, los factores de medición que están afectando los niveles que vemos en la inflación, y cuáles son los factores que efectivamente nos están indicando que existen presiones inflacionarias persistentes. Después de la pandemia, este repunte en la inflación que estamos observando ahorita en el mes de abril y que, como comentabas, pues sí es muy importante, se está experimentando en realidad en todo el mundo. Estos aumentos se explican por aumentos en los energéticos, pero sobre todo por una base de comparación muy, muy baja. Si recordamos el año pasado, justamente en el mes de abril, vimos precios negativos del petróleo. Entonces, pues es un fenómeno, digamos, generalizado por el efecto base, ¿no? Sin embargo, sí también en el mes de abril, si bien nosotros ya preveíamos que iba a haber este aumento, digamos, una especie de joroba derivado de la base de comparación con el año pasado, sí sorprendió la magnitud de este indicador. En abril, como mencionabas, pues sí observamos una inflación subyacente, que es la que nos indica un poco más el tema de las presiones inflacionarias, por arriba del 4%. Y el 4% para nosotros es un número muy importante porque indica el límite superior del rango de variabilidad que nosotros estamos estableciendo para el comportamiento de la inflación. El incremento en la inflación subyacente fue mayor, no solamente explicado por el efecto base, sino por algunas presiones internas adicionales. Okay. Pero además, desde que yo estoy como subgobernadora en el Banco de México, prácticamente desde mayo de 2018, la inflación subyacente ha mostrado una persistencia, manteniéndose en niveles alrededor del 3.8%. Y en ese sentido, pues, la preocupación por la inflación no es nueva, no es solamente un tema de pandemia, no solamente es un tema de base de comparación. Ahora bien, como sabes, nosotros elaboramos pronósticos que también los publicamos y dentro de esos pronósticos lo que prevemos es que si bien la trayectoria de esta inflación alta que estamos viendo es por encima de la que teníamos prevista en nuestro informe trimestral anterior, eso solamente se ve para lo que resta de 2021 y seguimos esperando que vamos a converger a la meta del 3% en el segundo trimestre de 2022. Esas son nuestras previsiones y estaremos pendientes de ver qué es lo que pasa con los datos. Ok, fíjate, muy interesante porque además esta semana, pues Banco de México anunció su decisión de política monetaria y algo que me llamó la atención en esta ocasión es que luego de muchos meses sin tener un consenso definido, pues ahora dijeron claramente que hay un sesgo al alza. El balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza y como comentas también, esta persistencia de la inflación subyacente, pues creo que apareció entre las razones, entre los riesgos que se pueden considerar para el alza de la inflación. ¿Tú dirías que estamos quizá pues, más cerca de comenzar entonces un ciclo de alza en las tasas de interés? ¿Dónde vas a tener puesto el ojo en los próximos meses para ver si se requieren pues, cambios a la postura monetaria?
Efectivamente, pues acabamos este jueves de confirmar el mantener la tasa en 4%. Efectivamente, en esta decisión hay un mensaje de cambio importante, sobre todo en términos de que cambió el balance de riesgos, tanto para el crecimiento como para la inflación. Lo que vemos que es un punto de inflexión para esta decisión fue precisamente que después de varios trimestres, varias decisiones, pues veíamos, por un lado, un balance de riesgos al crecimiento sesgado a la baja consistentemente, mientras que veíamos un balance de riesgos para la inflación que era incierto debido a un cambio también que observamos como resultado de la pandemia en los patrones de gasto de las personas y de las empresas, de tal forma que pues estábamos un poco a la expectativa y habían algunos efectos no lineales que afectaron los precios relativos. Entonces, muchos meses en donde el balance de riesgos para la inflación era muy incierto. Hoy podemos decir claramente que, por un lado, el balance de riesgos para el crecimiento económico es más equilibrado y por el lado de la inflación, claramente ahora sí empezamos a ver, dada la recuperación esperada, mayores presiones de inflación que ya estamos observando en las últimas lecturas. Este miércoles vimos la lectura de la inflación en Estados Unidos, pues efectivamente nos confirma que está aumentando significativamente, pues a raíz de pues sus programas de apoyo, de gasto, etcétera. Entonces, estamos en medio de un punto de inflexión. Como decía, es un repunte que esperábamos, pero que hoy lo que tenemos que vigilar es que efectivamente que en los próximos meses el dato de inflación vaya reduciéndose. Segundo, que sea sostenible a la baja. Y tercero, pues que no ocurran algunos factores externos adicionales que pudieran afectar la convergencia en el horizonte en el que nosotros ya lo estamos previendo. Ok. Oye, fíjate que hay un continuo debate en torno a la política monetaria, ¿no? Con aquellos que piensan que es efectiva para ayudar al crecimiento económico y la generación de empleos, y por otro lado los que opinan, pues que solo debe usarse para controlar la inflación. En los mercados suele caracterizarse como palomas a los economistas que prefieren tasas de interés bajas para ayudar al crecimiento y al empleo, y como halcones a los que prefieren tasas más altas para mantener la inflación bajo control. Por tu forma de votar, frecuentemente te ubican del lado halcón. Pero ¿cómo te ves tú en este espectro? ¿Te consideras sí del lado halcón de la política monetaria o cómo te percibes? Bueno, yo creo que siempre a todos los analistas les fascina como adivinar y etiquetar. Pero bueno, yo pienso que los banqueros centrales pues estamos obligados a utilizar toda la información que tengamos a disposición y que nuestras decisiones estén basadas en datos duros, teniendo en mente el mandato primordial para el cual estamos allí, ¿no? Ahora, es posible que teniendo los mismos datos y teniendo el mismo objetivo común, podamos llegar a resoluciones diferentes. Y esto, pues, obviamente se debe a cuál es, primero, nuestra interpretación, y ahí sí es importante decir que ahí sí hay un componente subjetivo, cuál es nuestra interpretación de los datos, de los mismos datos duros que podemos ver todos. Y lo segundo es también cuál es nuestra interpretación respecto de cómo va a reaccionar la economía. Entonces, pues con la misma información, con la misma circunstancia y con las mismas herramientas de análisis podemos llegar a resoluciones diferentes y de alguna manera, pues eso es lo que hace que tengamos decisiones o visiones diferentes y creo que eso además enriquece el tema, ¿no? Ahora, me parece también que este tema de etiquetar refleja un poco una especie de automaticidad en las decisiones, ¿no? Es decir, yo siempre voy a votar paloma o siempre voy a votar de la forma más restrictiva. Y yo creo que yo estoy convencida de que cada decisión es una decisión individual. Es una decisión que está rodeada de
información nueva, de circunstancias nuevas, de contextos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues más que algún tipo de animal, especie o lo que sea, a mí, pues sí me gustaría que me vieran como una banquera central que reconoce la trascendencia de las decisiones que tomamos, que las decisiones las tomo de manera objetiva e independiente, que pongo en el centro de estas decisiones un mandato muy claro que tenemos, que está basada en datos, y también un punto que creo que es importante, reconocer cuáles son los límites de los instrumentos de política monetaria. Es decir, la política monetaria es efectiva y sirve para ciertos objetivos y para algunos otros que en algunas otras partes se les ha imputado, no necesariamente sirve ni es, digamos, extrapolable, ¿no? Las circunstancias de nuestro país en términos de estructura productiva, de formalidad, de diferentes cuestiones estructurales, hacen que los canales de transmisión de la política monetaria pues tengan una efectividad diferente y en ese sentido pues es importante reconocer cuáles son los límites de nuestras propias herramientas que tenemos, ¿no? Sí, mencionas ahí varias cosas bien importantes y también, no sé si coincides, pero me da la impresión de que se ha puesto un peso excesivo sobre los bancos centrales. Mencionabas tú también que pues, las herramientas que tiene un banco central pues tienen un alcance limitado y a veces queremos que los bancos centrales logren todo, desde crecimiento, mantener baja inflación, generar empleos que además sean parejos en los diferentes grupos de la sociedad y es complicado, ¿no? ¿Tú coincidirías en que parece que en el mundo actual se le ha puesto demasiado peso a los bancos centrales en su función sobre la economía? Definitivamente, y lo que vimos a partir de la crisis del 2008 fue precisamente el trasladar muchas responsabilidades a los bancos centrales en términos de programas de estímulo, en términos de exigencia respecto de dónde debería de estar su postura monetaria, cuando en realidad hay muchas de estas funciones que están mucho más en el ámbito fiscal. De hecho, en su momento, cuando se anunciaron todos estos programas de estímulo monetario, se mencionaba que iba a ser temporal. Pues ese temporal, pues ya nos alcanzó hasta esta nueva crisis, ¿no? Y entonces vimos crecer los balances de los bancos centrales de una manera increíble y a partir de esta crisis volvieron a asumir mucho de esa responsabilidad, llevando también los balances a unos niveles inimaginables, ¿no? Ahora el tema es cuál va a ser la estrategia de salida, tanto de los enormes estímulos monetarios, y ya vimos lo que pasó en 2013 y 2014 con los inicios de deshacer todas esas posiciones, y por otro lado también pues con niveles de deuda gubernamental y corporativa muy altos, ¿no? Entonces, creo que sí, lo primero es salir de la emergencia, sí, tratar de menguar un poco el impacto económico, pero nos vamos a enfrentar y la factura va a regresar a pues ver cómo se hace esta estrategia de salida tanto de los programas de estímulo monetario como de los programas de estímulo fiscal y cómo estabilizar nuevamente las finanzas públicas, ¿no? Claro, muchos países, especialmente Estados Unidos, ahí tiene un reto monumental. ¿Sabes? Algo que no me canso de repetir en mi programa y cada vez que tengo la oportunidad, es que uno de los principales activos que tiene nuestro país, pues es la estabilidad macroeconómica, que quiere decir que la inflación está pues contenida y esto permite tener tasas de interés relativamente bajas y estables. Y gran parte de esta estabilidad se ha logrado pues gracias a que tenemos un banco central independiente, autónomo y manejado con la debida prudencia. Recientemente se discutieron iniciativas en el Congreso que afectarían esa autonomía y muchos economistas expresamos nuestra preocupación por ello, pero para muchas personas pues no quedaba claro por qué es importante esta autonomía en un banco central y ese manejo prudente de la política monetaria. Me imagino que te habrá
pues tocado explicarle estos temas a muchas personas que no tienen pues los conocimientos técnicos, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que les dices? ¿Cómo explicas tú esta importancia que tiene la autonomía del Banco Central y el manejo prudente de la política monetaria? En efecto, yo coincido 100% contigo que la estabilidad macro y la autonomía del Banco Central son unos activos invaluables del Estado mexicano. La independencia de los bancos centrales surgió a finales de los 80s y principios de los 90s como una solución para darle fin a décadas de enorme inestabilidad de precios que tuvieron consecuencias devastadoras. Digo, nosotros en México, y tú y yo somos de una generación que sí vivimos algunas de esas crisis, lo vimos claramente, ¿no? Entonces, este tema de la autonomía y la independencia de los bancos centrales, pues sí surge para solucionar estos problemas, y no es únicamente problemas que se presentaron en nuestro país, sino también a nivel global. Ahora, ¿cuál es la lógica detrás de tener este diseño de independencia? En principio es una incompatibilidad entre los objetivos de un banco central y un gobierno central. El banco tiene un mandato que es de largo plazo y que es permanente, que es la estabilidad de precios, mientras que los gobiernos tienen un mandato en un ciclo político mucho más corto. Y en la medida en que los bancos centrales están dirigidos desde el gobierno central, siempre existe la tentación de utilizar la emisión de dinero para poder financiar gasto público que no necesariamente va acompañado de un incremento en la productividad o en la producción del país, y por lo tanto, pues es emisión de dinero que genera inflación. Y es a partir de allí que de alguna manera se hace una especie de receta generalizada de poder dotar de independencia a los bancos centrales. Si bien fue una tendencia, ya en la implementación, tanto en el grado de independencia como en el diseño institucional, hubo variaciones de país a país. Y en el caso de México, lo que se optó fue por dotar de autonomía al Banco de México desde la Constitución. Y esto pues para poderle dar un grado de inamovilidad en el tiempo mucho más certero. También los legisladores emitieron una ley del Banco de México que establece claramente qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer y cuáles son sus límites. Y si uno lee la ley del Banco de México, es una ley muy vanguardista, muy avanzada para su época, y de tal forma que hoy en día se mantiene, digamos, la actualidad de esa ley en términos de gobierno corporativo, en términos de mejores prácticas, en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Y muchas veces también cuando se habla de autonomía y de órganos constitucionales autónomos, pues existe esta tentación de pensar que la autonomía lo que da es libertad para hacer lo que se quiera, ¿no? Y bueno, creo que en el caso de México y del Banco de México, la autonomía precisamente reforzó que no se puede hacer lo que se quiera ni como quiera, y que existe transparencia y rendición de cuentas. Entonces, creo que este activo debemos de preservarlo y de cuidarlo hacia adelante, porque esto nos permitirá el poder cumplir con nuestro mandato sin la injerencia externa, y con ello pues poder apoyar justamente a la población de menores ingresos, que es quien más sufre cuando existe inflación. Sí, fíjate que a mí me gusta comentar, yo me acuerdo mucho cuando me casé ya hace mucho tiempo, que compramos un departamentito con una hipoteca y la tasa de interés era del 39%. A muchos de los jóvenes actuales no les tocaron esos tiempos en donde las tasas, pues en algún momento se fueron inclusive a más del 100%. Y el responsable de que eso no vuelva a pasar, pues justamente es Banco de México. Y gracias a esa ley que yo coincido que fue de vanguardia en su momento, y después a ese uso prudente
diría yo, bastante disciplinado a la política monetaria, pues hemos evitado que eso vuelva a ocurrir y hoy día tenemos tasas pues mucho más bajas, ¿no? Y también niveles de inflación más bajos. Oye, hace poco Banco de México anunció pues que no hubo remanente de operación en este año, que son recursos que cuando se llegan a generar, pues se le entregan a la Secretaría de Hacienda para ciertos usos específicos. Es un tema que para muchas personas es algo pues difícil de entender. Entonces, no sé si te gustaría en este espacio explicarnos un poco el por qué este año pues no hubo ese remanente de operación. Te agradezco mucho la pregunta, porque sí es un tema como difícil de concebir. ¿Cómo es posible que un banco central genere utilidades y que reparta utilidades al gobierno federal, ¿no? Entonces, es una enorme oportunidad el poder aprovechar tu espacio para poder compartir de una manera, pues, un poquito más conceptual y simple el concepto del remanente de operación, ¿no? Empezaría por hacer un símil con las empresas, ¿no? Las utilidades de operación de las empresas, pues resultan en un año el cambio o el incremento en sus activos versus el incremento en sus pasivos. Ese efecto neto, pues es la utilidad, ¿no? En el caso del Banco Central, el balance también tiene sus activos y pasivos. Por el lado de los activos están conformados principalmente por las reservas internacionales que están denominadas en dólares, mientras que por el lado del pasivo es la base monetaria, que son básicamente billetes y monedas en circulación. En este sentido, al estar el activo en dólares, es muy sensible a las fluctuaciones en el tipo de cambio. De tal forma que cuando se presenta depreciación de la moneda, entonces el valor del activo, es decir, de las reservas internacionales en pesos, aumenta y por lo tanto se generan utilidades. Cuando existen procesos de apreciación, entonces el valor del activo expresado en pesos se reduce y por lo tanto es posible que existan pérdidas, ¿no? Ahora bien, como decía, la ley del Banco de México es un marco muy claro y muy específico y en esta ley nos indica cómo debemos proceder cuando existen utilidades. Y hay un orden muy específico. El primero es el poder aplicar posibles utilidades a pérdidas de ejercicios anteriores, porque pues como decía, es posible que hayan pérdidas por movimientos de apreciación. Si todavía existiera algún remanente, se tendrían que aplicar para generar reservas de capital. ¿Por qué? Porque el legislador en su momento lo que pensó es tenemos que preservar el capital del banco. Y entonces mandata que se establezcan reservas de capital con el fin de mantener la razón de capital a PIB que existía en 1994 a lo largo de la vida del banco. Si después de hacer estas reservas todavía quedara alguna parte más de utilidad, se aplica a reservas de revaluación de activos. ¿Por qué? Porque justamente, si bien en un año puede haber utilidades, en un siguiente año puede haber un rebote en el tipo de cambio y puede haber una pérdida de valor de los activos. Y si después de eso todavía quedase algún sobrante, entonces ya sería el remanente que se entrega al gobierno. Entonces tenemos un marco muy claro que nos permite eso. En el año fiscal 2020 se generaron utilidades por 165 mil millones de pesos, se aplicaron 122 mil millones a pérdidas de ejercicios anteriores y se aplicaron el restante 43 mil millones a reservas de capital. Y ahí es importante mencionar que se aplicó lo que quedaba, pero no nos dio para poder mantener la razón de capital a PIB como establece la ley. Entonces, simplemente ya no hubo ni recursos para el remanente de revaluación de activos,
ni recursos para entregar al gobierno federal. Y finalmente, para cerrar este punto, yo también destacaría que todos estos movimientos pues son totalmente transparentes, se reflejan en los estados financieros del banco que son públicos y están en la página web del banco. También son estados financieros que están auditados por parte de un auditor externo que no contrata el banco, que lo contrata la Secretaría de Hacienda. Entonces, creo que esto debe de dar certidumbre, pues, de que no existe ningún factor subjetivo ni arbitrario en el momento de la definición de todos estos movimientos. Ok, muy buen punto, porque yo creo que generaba pues algunas dudas, ¿no? Especialmente, y creo que es bueno aclararlo. Muchas gracias por ello. Oye, Irene, y por último, la pregunta obligada a los economistas en este programa: ¿qué es lo que más te gusta de ser economista? Porque supongo que te gusta después de tantos años que has dedicado a ello, ¿no? Sí, la verdad es que me encanta, me siento así economista de hueso colorado. Tuve la suerte de elegir una carrera que va completamente con mi gusto. Entonces, yo soy muy feliz de haber estudiado economía, de haber estudiado en el ITAM y de haber tenido los profesores que tuve. Gracias a ellos he disfrutado el carácter social de la economía, que yo creo que ese es un punto medular para nosotros los economistas, y he tenido la oportunidad además de poder desempeñarme en funciones que efectivamente tienen un impacto en la sociedad. Entonces, tanto por el lado del estudio como por el lado de la carrera profesional, pues me ha permitido realizarme en esa faceta. También pienso que es una profesión muy completa en donde se requiere de capacidad de análisis, capacidades cuantitativas, pero también de temas de resolución de problemas, de análisis lógico, de economía política, de comportamiento humano. Me parece que es muy completa. Y digamos, otro factor que me encanta es que es cero automática. O sea, todo el tiempo el entorno está cambiando, todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando, todo el tiempo hay nuevos paradigmas. Entonces, intelectualmente es muy retante y no es nada rutinaria, sino todo lo contrario. Siempre nos está invitando a investigar más y a leer más y a conocer más. Entonces, me mantiene entretenida, contenta y realizada. Sí, fíjate que si algo tiene esta carrera es que nunca te aburres porque siempre está pasando algo, y ahora en estos tiempos, híjole, transitamos terreno inexplorado, ¿no? En muchos casos, todo lo que se está haciendo con la política económica en el mundo, pues no tiene precedente. Yo coincido, yo también me encanta la carrera que estudiamos. Oye, Irene, pues no sé, ¿algo más que quisieras agregar? ¿No? Agradecer, bueno, la vocación también que tienes con este programa de poner de manera muy directa al alcance de la mano de muchas personas, pues los temas de economía que muchas veces generan esta idea de cierto rechazo de que es como muy difícil o muy técnico, y creo que es economía del día a día y eso tiene un valor muy importante. Felicidades. No, pues de verdad te agradezco mucho, Irene, enormemente que nos hayas regalado tu tiempo, tus conocimientos, tus comentarios. Estoy seguro que van a ser de gran valor para el auditorio de Economía en Breve. De verdad, Irene, muchas gracias. Gracias, al contrario, ¿eh? Y un saludo, que siga todo bien. Muchas gracias. Y con esto concluimos este programa número 209 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube, a que si el video les pareció útil, le den like y lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad, que pongan comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana, los aprecio mucho, o que me los manden por correo que aquí tienen, y desde luego que aporten en las opciones que tienen aquí para corresponder al valor que encuentran al programa y así poder apoyar financieramente su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.